buenas a todos y a todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Luna y esto es Español desde el Sur. Sé que hace un tiempo que no aparezco, pero la verdad es que estuve haciendo muchas cosas, incluidas para el podcast también, aunque no lo crean. Como ustedes saben, esto es un proyecto independiente que solamente se apoya de las suscripciones y aportes que ustedes puedan hacer. Y me alegra contarles que a partir de ahora todos los aportes que ustedes hagan económicamente van a ir a una editora de audio. La edición de audio es lo más denso del proceso de crear un episodio del podcast y es lo que más tiempo me lleva y por eso los episodios tardan tanto en salir. Así que, si les gusta este proyecto, además de recomendarlo, compartirlo, calificarlo, si pueden apoyarlo económicamente y hacer aportes mensuales, que son lo que más me ayuda, a partir de $5 pueden hacerlo, me ayuda muchísimo a que este proyecto pueda crecer, no solo en calidad, sino también ahora en cantidad. Además, si estaban necesitando tomar clases de español, pueden tomar clases con Español desde el Sur a través del link que está en la descripción. Para el episodio de hoy tengo ganas de hablar un tema que me quedó pendiente, porque si bien hice un episodio con Nico de Pocket Spanish Podcast, que si no lo escucharon, les recomiendo que lo escuchen, todo lo que dice Nico es re interesante. Sin embargo, me quedó pendiente parte de mi perspectiva, no solo como profesora, sino de lo que pasa adentro de la clase. De qué son las cosas que yo como profesora tengo automatizadas, pero que son raras para un estudiante, que normalmente no entienden qué es lo que realmente está pasando en mi cabeza durante las clases. Y por eso este episodio se llama La psicología detrás de las clases de español. Yo soy profesora de español hace ya 5 años y si bien tengo un par de certificados como profesora de español, siento que no hubo nada más valioso para mí que la experiencia real con estudiantes y dando clases. Y con esa experiencia aprendí algunas cosas que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La primera cosa que aprendí, y me van a decir, bueno, pero eso es obvio, es que no todo el mundo aprende igual ni le interesa lo mismo. Y sí, parece obvio, pero lo que quiero decir es que realmente todo el mundo es muy distinto. Y es muy difícil saber cómo una persona quiere estudiar o cómo le sirve estudiar. Porque no es solamente preguntarle cómo te gusta estudiar, cuál pensás que es tu nivel de español, sino que es entender realmente cómo es eso. ¿Qué quiero decir? Que si a una persona le preguntás qué quiere hacer en las clases, tal vez te dice, no sé, solamente conversar. Y está bien conversar, pero si tiene muchos problemas con la gramática, hay que entender que esa persona no solo necesita conversar, sino también ver algo de gramática. O sea que no es solamente lo que el estudiante o la estudiante diga, sino también lo que una, como profesora, puede darse cuenta y puede registrar con toda esa experiencia de dar clases. Y para eso están las clases de prueba. Yo normalmente doy clases de prueba de 30 minutos, gratis, que sirven para dos cosas. Por una parte, para evaluar el nivel real de un estudiante y evaluar lo que ellos piensan que es su nivel. Y acá ya empezamos con todo el tema de la psicología. Porque no es lo mismo el nivel real de una persona que lo que esa persona piensa de su nivel. Muchas veces ambas cosas están equilibradas. Por ejemplo, un estudiante que es nivel B2, cuando yo le pregunto qué nivel piensa que es, me dice B2, equilibrado. Bien, no hay que trabajar nada en ese lugar. Pero muchas veces está desequilibrado eso. En las dos formas posibles. O sea, que una persona piensa que tiene más nivel del que realmente tiene o piensa que tiene menos nivel. Y eso es un desequilibrio que para mí hay que trabajar, porque puede traer consecuencias negativas. Por ejemplo, vamos a decir que en la clase de prueba yo recibo un estudiante que tiene un nivel B1. Me doy cuenta por algunas cosas, muchas veces por instinto y no lo puedo explicar, es solamente un instinto, y después por ciertas habilidades de habla, de escucha, que me dicen que ese estudiante está en un nivel B1 y yo eso lo puedo evaluar en la clase de prueba. Entonces tenemos un nivel B1 en el estudiante. Si yo le pregunto qué nivel piensa que tiene
y me dice que tiene un nivel C1, tenemos un problema. No está mal que una persona tenga un exceso de confianza y de autoestima, nunca está de más. Lo que pasa es que ese exceso de autoestima lo que hace es que uno no pueda ver en qué cosas tiene que trabajar. Porque si yo pienso que ya me sé todos los tiempos verbales, todo el subjuntivo, todo, y lo único que necesito son palabras nuevas para llegar al C2, y estoy equivocado, entonces voy a tener graves problemas de gramática básica en el nivel C1. Porque los pasados no son gramática básica en nivel A1, por ejemplo, pero sí para un C1 uno tiene que conocer muy bien los pasados del español. Y me ha pasado de recibir estudiantes que pensaban que tenían un nivel muy avanzado y todo el tiempo confundían las conjugaciones irregulares, que de nuevo no está mal y la mayoría de los estudiantes las confunde y la mayoría de los estudiantes sabe que se las confunde. Pero esa es la diferencia. Un estudiante con un exceso de confianza no sabe que lo está confundiendo. Piensa que lo está diciendo bien. O no le importa, no sé, eso depende de cada uno y ahí ya no puedo saber qué es lo que está pensando. Pero sí sé que es un desequilibrio que hay que trabajar. De la misma manera que hay que trabajar si un estudiante B1 piensa que es un A1, que también me ha pasado. Estudiantes que en el formulario de contacto me decían yo soy A1, entonces yo ya me preparaba para una clase mitad en inglés, si no me van a entender en español, y pudimos hablar de todo. Entonces, eso también hay que poco a poco trabajarlo, hay que ayudar a que ese estudiante o esa estudiante gane confianza en su nivel, porque lo que pasa cuando un estudiante dice que tiene menos nivel del que realmente tiene, es que va a dudar mucho de sí mismo. Entonces, probablemente no hable fluido, aunque tenga el nivel necesario para hacerlo. Y esto es un tema que, si escucharon el episodio de qué es hablar fluido, van a recordar que yo di mi opinión personal sobre qué es esto de la fluidez que tanto se habla. Y en ese episodio yo dije que para mí la fluidez no tiene que ver ni con el nivel, ni con el vocabulario que conoces, y que incluso hay nativos y nativas que no hablan fluido en su propio idioma, porque para mí la fluidez es poder comunicar algo, poder expresar algo sin sufrir o sin que se corte demasiado eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estudiante con un exceso de confianza, lo más probable es que hable súper fluido, porque el discurso no se interrumpe, justamente porque no se ponen a pensar si están diciendo mal o bien una cosa. En cambio, un estudiante que le falta confianza, todo el tiempo está dudando y todo el tiempo piensa que lo que está diciendo está mal. Y la cosa no es siempre decir las cosas bien, sino que te importe un poco menos. Pero eso depende de cada estudiante. O sea, si viene un estudiante con exceso de confianza, yo voy a intentar que le importe un poco más. Y eso se evalúa en la clase de prueba. Y es una de las cosas que te da el entrenamiento de los años. Entender cuál es el nivel, y no solamente el nivel, sino también cuál es la autopercepción de esa persona, de sí misma y de su español. Y por supuesto la segunda parte de la clase de prueba es conocer a esa persona por fuera del español, o sea, si trabaja, si estudia, si tiene hobbies, si le apasiona algo, encontrar puntos en común conmigo, porque yo soy profesora, pero no soy una hoja en blanco, también soy una persona con intereses, con ideas, y si no hay puntos en común, o si hay puntos en común, al mismo tiempo encontrar puntos de debate, que es lo más divertido para mí de las clases, que es debatir de algo. No significa discutir, para nada, sino debatir, intercambiar ideas. Pero esencialmente la clase de prueba es entender la psicología detrás de cómo van a ser esas clases, detrás de qué representa el español y las clases de español para ese o esa estudiante. Porque las clases no son solamente clases, son espacios vulnerables, a veces pueden ser frustrantes, otras veces pueden ser emocionantes, hay mucha exposición, ¿no? En hablar otro idioma, en equivocarse. Hablar un idioma es conexión humana y la conexión humana es muy delicada. Entonces hay que tener cuidado en las clases, construir confianza cuando hace falta y construir un poco más de percepción cuando también falta. La segunda de las cosas que aprendí
creo que es lo que más les fascina a ustedes como estudiantes, que es cómo yo sé qué cosas hay que trabajar, cuándo hay que hacerlo, cuándo es momento de gramática, cuándo es momento de conversación, en niveles más principiantes, cuándo es momento de dejar de usar español y usar un poco inglés para aliviar la conversación, para que no sea tan pesada. Yo tengo mucho instinto ya de eso, solamente por la experiencia, no tengo un poder mágico ni soy especial, tuve mucha experiencia dando clases y me doy cuenta, y a muchos estudiantes les llama la atención esa naturalidad que tengo o que tenemos los y las profesoras de idiomas. Y es que les voy a confesar mi secreto. Para mí, tener una clase no es simplemente tener una conversación. Tal vez fue así en mis inicios, cuando era tutora de español y no era profesora todavía. Yo ahora soy profesora. Y las clases no son solamente conversación. Por más que estemos toda la hora hablando, no estamos solamente conversando. Yo los estoy evaluando y estoy evaluando la clase todo el tiempo. O sea, para mí como profesora, esa, no sé, hora de clase corre en 2 planos al mismo tiempo. El primer plano es el obvio, es el de la conversación, de lo que estamos hablando, el tópico de lo que estamos hablando, porque obviamente presto atención, tenemos una conversación o debatimos de algo, o me cuentan cosas que voy a recordar porque además las anoto en mi cuaderno. Esa es otra de las cosas que me preguntan, ¿cómo te acuerdas de todo? Escribo todo. O sea, no hay chance de que yo recuerde tantas cosas si no las escribo. Y eso también lo hago al mismo tiempo. A su vez, en todas las clases uso una hoja de vocabulario. O sea, voy a compartir mi pantalla en Google Meet y voy a usar Google Docs, Google Drive, vamos a decir, con una hoja de vocabulario, de oraciones, de gramática, que pueden ver todo el tiempo de la clase, que está buenísimo porque es una ayuda visual tremenda. O sea, si ustedes se olvidan de una palabra, yo la voy a anotar y si la vuelven a necesitar, ahí va a estar esa palabra para que la usen. Lo mismo con las conjugaciones verbales o con, no sé, oraciones, etcétera. Eso es lo que está en el primer plano para mí. Es el plano de lo que el estudiante puede percibir. O sea, del lado del estudiante, la hora de clase es una hora de conversación, tal vez un poco de trabajo de gramática, y el producto final de esa hora de clase es el documento de vocabulario. Ahora, como profesora, yo estoy todo el tiempo también pensando en un segundo plano. El segundo plano es lo que ustedes no se enteran, lo que ustedes no se dan cuenta, que es que cuando ustedes están hablando, yo me doy cuenta de qué cosas hay que trabajar. Les voy a dar un ejemplo. Muchas veces una estrategia de un estudiante para ganar fluidez, cuando todavía no está seguro de las conjugaciones, porque tal vez es principiante, es decir todos los verbos en infinitivo. Entonces me dicen que el viernes yo estudiar español, después ir al trabajo y comer ensalada, lo que ustedes no se dan cuenta, que es que cuando ustedes están hablando, es un ejemplo un poco obvio, pero me sirve para que entiendan de lo que estoy hablando. Y yo voy a comentar sobre su día, sobre si es diferente a mi día o no. Bueno, tener una conversación sobre eso. Y al mismo tiempo estoy registrando mentalmente, hay que estudiar las conjugaciones, porque evidentemente no se siente seguro o segura para usarlas y por eso está usando el infinitivo. O sea, al mismo tiempo que yo estoy escuchando, teniendo una conversación, escribiendo cosas en la hoja de vocabulario, escribiendo cosas en mi cuaderno, también estoy pensando en qué cosas tenemos que trabajar. Por eso yo no me aburro en las clases. Y me parece un trabajo fantástico, porque es muy dinámico, hay muchas cosas que hacer al mismo tiempo, es re divertido. Sé que para ustedes es mucho trabajo mental, para mí también, pero bien, muy divertido. Y lo importante de esto es que la clase no se detiene. O sea, los 2 planos están corriendo en simultáneo. Están funcionando al mismo tiempo. No es que estoy conversando y después pienso en lo que tengo que... No, todo al mismo tiempo. Y además esto va a depender de lo que les decía al principio, de si hay un equilibrio o un desequilibrio entre el nivel y la percepción del nivel. Porque si una persona tiene un exceso de confianza, yo voy a estar pensando más en el segundo plano. O sea, si hay una persona que piensa que habla mejor de lo que realmente habla, entonces voy a pensar y voy a prestar mucha más atención en las correcciones que necesito hacer. Que, ojo, no son de cualquier manera, no son todo el tiempo. De nuevo, la clase es un espacio re vulnerable que hay que cuidar y ahora les voy a
contar también qué cosas aprendí de cómo se corrigen los errores. Pero siempre estoy pensando en el segundo plano, en qué cosas hay que trabajar para que esa persona pueda equilibrarse un poco más en su nivel real y no en lo que imagina que es. Y si hay una falta de confianza, voy a estar menos en el segundo plano. Si hay una falta de confianza, esa confianza no se construye con palabras nuevas, se construye usando lo que uno ya conoce. Que esto es algo que le digo a muchos de mis estudiantes, que no tienen fluidez, no porque no tienen el nivel adecuado, sino porque no tienen la confianza suficiente en su nivel. La gente que no tiene mucha confianza y que dice que tiene menos nivel del que realmente tiene, en general tiene un nivel muy bueno. El único problema es que no se animan a equivocarse. Y mi trabajo como profesora va a ser que se concentren tanto en la conversación que puedan equivocarse y que ni siquiera se den cuenta de que se equivocaron. Y para eso tengo que estar pensando un poco menos en el segundo plano. O tal vez el segundo plano, en ese caso, es cómo puedo hacer para que la conversación siga siendo más interesante, cómo puedo hacer para llevarlo a un lugar difícil de la conversación porque tiene, no sé, conjugaciones difíciles o vocabulario súper específico. ¿Cómo puedo hacer para llevarlo ahí y que tenga sí o sí que equivocarse? O sea, suena cruel lo que digo, pero es la verdad. Cuando uno se equivoca, se da cuenta de que no es lo más terrible del mundo. Al contrario, es liberador equivocarse. Está buenísimo, sobre todo cuando es un espacio diseñado para que vos te equivoques. O sea, las clases de español no tienen sentido si uno no se equivoca y no tiene nada para aprender. Tal vez sí están buenas como espacio de debate, pero bueno, para eso puede ser tanto una clase de español como un club de debate. O sea, sería exactamente lo mismo. Las clases de español están diseñadas, o al menos las de español desde el sur, están diseñadas para que se equivoquen. Les estoy siendo sincera en todo. Todo el tiempo voy a intentar, si no tienen la confianza suficiente, que se equivoquen. Porque cuando se equivocan se dan cuenta de que tienen todas las herramientas para explicarlo de otra manera y eso les va a dar confianza. Porque para mí la confianza en la fluidez es saber que si me equivoco no es el fin del mundo porque puedo improvisar. Si yo no sé una palabra, la puedo explicar y la puedo hacer entender a través de la explicación. No necesito la palabra específica. Entonces muchas veces pasa en clases con ese tipo de estudiantes que me piden palabras, ¿no? ¿Cómo se dice esto y cómo se dice esto? A un estudiante equilibrado se las doy. A un estudiante que tiene menos confianza no se las voy a dar. Por ahí le doy una o dos máximo en la clase. A la tercera vez que me lo dice, yo le voy a decir, ¿cómo lo dirías en palabras más simples? Y seguro que me está escuchando un estudiante al que le digo esto constantemente y que termina funcionando, creo, no sé, me pueden dejar en comentarios quienes hayan vivido esto conmigo, que después te acostumbras y te acostumbras a pedir cada vez menos y menos palabras y explicarlos con lo que ya tenés. Es un poco como la lógica de ordenar una casa. Vamos a pensar que, no sé, mi casa es un quilombo. Les voy a poner un ejemplo bien extremo para que se entienda. La casa de un acumulador. O sea, una persona que acumula basura en su casa. Uno como estudiante puede ser acumulador de palabras, pero eso a veces no sirve de nada, porque las acumulás para no usarlas, ¿no? Un acumulador en su casa no usa las cosas. De hecho, las cosas están ahí tiradas como montañas de basura que piensa que son valiosas, pero realmente no lo son porque no están en uso. Entonces, que un estudiante quiera cada vez tener más palabras o organizarlas mejor, que quiera aprender palabras cada vez más específicas, es como que un acumulador diga, no, la solución a mi problema va a ser comprar cajas y cajas y cajas para organizar todo esto que tengo acumulado. Cuando la solución es obvia, no acumules más. O sea, usa lo que tenés, ¿no? No compres más, usa lo que tenés en tu casa, que es suficiente. Para mí vale lo mismo con los estudiantes y en general con casi todo en la vida. Tenés que usar lo que ya tenés, porque en general no necesitas más palabras, no necesitas más cosas. Tenés que poder usar lo que ya tenés y recién cuando llegues a tu límite, recién en ese momento aprendés más palabras. Porque si vos aprendés y aprendés y aprendés nuevas palabras, es probable que no uses ninguna, porque no te vas a acostumbrar a ninguna.
O sea, uno puede usar en la medida en que los usa con frecuencia. Si vos usas una palabra muchas veces te la vas a acordar. Recién después de que te la acordás, aprendes otra palabra. Obviamente en un idioma se aprenden palabras en simultáneo, muchas palabras en simultáneo, pero lo exagero y lo llevo al extremo para que se entienda mejor el ejemplo, y que a esto me refiero con que no todos los estudiantes necesitan lo mismo. Hay estudiantes que tienen que dejar de aprender palabras nuevas, dejar de aprender gramática y usar lo que ya tienen, y hay estudiantes que por el contrario tienen que empezar a pensar un poco más en lo que están usando, en lo que están diciendo, que es difícil cuando hay un desequilibrio. Cuando hay un equilibrio es mucho más fácil. Ahora, en cuanto a lo que aprendí de las correcciones, de cómo se hacen las correcciones, no es fácil porque, como les decía, la clase es un espacio donde se juegan muchas emociones. Entonces hay que ser muy cuidadoso con cómo se corrige un error. Y es que para mí la regla fundamental es que nunca se corrige todo. Algunos estudiantes lo entienden mejor, otros estudiantes se sienten un poco traicionados y es entendible cuando se dan cuenta de que dijeron algo mal y que yo no los corregí. Y entonces es como, bueno, pero ¿por qué no me corregiste? Si lo dije mal, ¿por qué no me lo corregiste cuando lo dije mal? Y siempre hay una razón por la cual yo corrijo o no corrijo. Siempre. La mayoría de las veces no corrijo en el mismo momento en el que sucede el error. Porque no me gusta interrumpir, me gusta que la conversación siga. Y cuando se abre un espacio, decirle al estudiante, bueno, mira, vos dijiste esta oración. ¿Qué pensás de esta oración? ¿Hay algo que tenemos que cambiar? ¿Algo que tenemos que corregir? ¿Qué es? Porque también me interesa que ustedes sean usuarios de la lengua independientes. O sea, que no dependen de un profesor ni de un traductor, sino que ustedes mismos pueden analizar sus propios errores, ustedes pueden explicar las palabras que no se acuerdan, ustedes pueden ser independientes. Para eso están las clases también. En general, todos saben qué es lo que hay que corregir. Es re loco, pero todos saben qué es lo que hay que corregir, qué es lo que pudo haber estado mal en esa oración. Si no lo saben, yo voy a ayudar, pero nunca digo directamente, esto está mal, porque es menos divertido. O sea, es más divertido y te lo acordás más a futuro cuando uno mismo tiene que hacerse responsable de ese error, digamos. Pero eso no es constante, porque es agotador hablar. Es frustrante que a uno lo interrumpan todo el tiempo y es otra vez un espacio vulnerable. Entonces, si yo todo el tiempo les digo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, no van a querer volver a clases y van a tener razón. Así que los errores son pocos y siempre tienen un sentido, siempre tienen una razón. Siempre intento que estemos trabajando en algo de la gramática o estemos trabajando de corregir algún error constantemente con cada estudiante, pero que no sea más de una cosa. Una o dos máximo, pero a mí me gusta que sea una. Y en este sentido aprendí que para mí personalmente, a mí no me sirvió hacer ningún tipo de plan, ni de esquema, ni de nada estructurado para las clases, para mis estudiantes. Hay profesores que sí lo hacen y dicen, bueno, este mes trabajamos en esto, el próximo mes en esto, y en cada clase aprendemos estas estructuras. Para mí, con el enfoque que yo manejo, que es el conversacional, no funciona tan bien, porque no todos los días vas a tener la misma energía, no todos los días vas a tener las mismas ganas de estudiar algo o no. Hay días en los que no les puedo corregir nada, porque es un día muy difícil, personalmente. No mío, sino del estudiante. También me pasa que, como soy humana, tengo días difíciles propios y trabajo peor. Pero bueno, hablando del estudiante, me doy cuenta, porque los conozco, que hay días que la energía está muy baja, que algo pasó y que no se puede estudiar español al 100%. Y hay días de mucha energía que hay que aprovecharlos y estudiar gramática y leer cosas y usarlo a favor. Pero nunca puedo predecir qué nivel de energía va a haber en las clases, obviamente. Entonces tengo que estar preparada para improvisar. Y lo que vayamos a hacer en cada clase también es mi trabajo. Siempre doy espacio y doy lugar a que ustedes me digan, quiero leer, quiero esto, quiero lo otro, y yo lo voy a tomar y lo vamos a hacer. Pero si no tienen ninguna preferencia, entonces es mi trabajo decir, bueno, vamos con esto. Y esta forma de corregir los errores, de hacerlo después de que sucedan para no interrumpir, es, de nuevo, algo que nace
en el segundo plano. O sea, si estamos hablando, les voy a poner un ejemplo ejemplos reales que tengo con mis estudiantes. Estamos hablando de algo y me dicen, usando el celular antes de dormir no es bueno. Y después siguen hablando y seguimos hablando. Pero yo ese usando el celular antes de dormir lo voy a escribir. Porque no sé si saben que eso no existe en el español. O sea, es una estructura que yo sé que viene del inglés. Lo sé porque el estudiante es angloparlante y porque yo también hablo inglés. Que viene del inglés pero no existe en el español. Porque, y me voy a poner un poco técnica, ese usando, haciendo, diciendo, viviendo, se llama gerundio. Es una forma no conjugada de los verbos. O sea que no tiene persona ni tiene tiempo. No es que usando es el pasado de yo. No tiene nada de eso. Igual que el infinitivo, ¿no? El infinitivo no tiene tiempo, no tiene persona. En el inglés, por ejemplo, el infinitivo puede ser de dos maneras. Puede ser infinitivo como to use o infinitivo using. Y las dos cosas son infinitivos en inglés, pero en el español solamente los verbos ar, ir son infinitivos y los verbos ando, yendo son gerundios. Y las dos cumplen funciones diferentes. Entonces, cuando yo digo usando el celular es malo, antes de dormir, ese usando el celular es el sujeto de la oración. Y el gerundio no puede estar en el lugar del sujeto, solamente el infinitivo. Tampoco puede estar en el lugar de objetos. Y no importa si no lo entienden, porque no es el ánimo de este episodio, solamente quiero que entiendan este ejemplo, ¿no? Es algo que yo sé que funciona en inglés, pero que en español no. Y no es un error mínimo, es un error que hay que corregir. Porque si uno no corrige errores, se van a fosilizar. Esto es un término que uno aprende cuando enseña algo, principalmente idiomas, creo. Que es cuando un error se repite mucho y nadie lo corrige o nunca tuviste un profesor y entonces lo incorporás como algo natural del idioma, cuando en realidad no lo es. Lo incorporás a tu instinto del idioma, pero no es parte del idioma. Y esos son los errores más difíciles de sacar. Es la típica confusión del género de problema. Todo el mundo dice la problema, la problema, la problema. Y tiene sentido porque problema termina en A. Pero no es la problema, es el problema. Y en general es un error fosilizado. Es un error que repitieron tantas veces que probablemente nadie los corrigió porque a un nativo no le importa si decís la problema o el problema, nunca te lo va a corregir porque te entienda igual, pero si vos querés sonar más natural, tenés que corregirlo. No es la problema, es el problema. Es una palabra que se usa un montón. Y si eso se fosiliza, es re difícil sacarlo. Entonces, la idea es sacar ese mal hábito antes de que se fosilice. Y ese es parte de mi trabajo. Estar pensando constantemente en qué cosas tienen prioridad de corregirse y de trabajarse antes que otras. Y todo eso se piensa mientras ustedes están hablando. Entonces, mientras hablan, yo escribo una oración porque sé que ya quiero trabajar eso y después se los dejo a ustedes. Y ahí empieza todo el proceso hermoso que es entender algo por primera vez. Por ejemplo, que un gerundio no puede estar en el lugar del sujeto. Al principio es confuso, es frustrante y después es como, wow, ahora tiene sentido, por fin lo entiendo. Y ese proceso es hermoso, o al menos como profesor es muy gratificante. Creo que para ustedes puede ser frustrante, pero yo personalmente la paso muy bien. Así que, bueno, eso es un poco de las cosas que aprendí de la corrección de errores. Y yo creo que lo último, y probablemente me olvide de algunas cosas, pero lo último de las cosas que aprendí en estos años como profesora es que yo tengo ciertas responsabilidades y ustedes como estudiantes tienen ciertos compromisos. O sea, yo no soy una tutora, soy una profesora. Y eso, además de sonar más cheto, me da más responsabilidades. Porque me tengo que encargar de más o menos dirigir la clase, de pensar de qué vamos a hablar, darle una intención al tema que vamos a hablar. Si yo sé que tenemos que trabajar el pasado, te voy a preguntar, no sé, de una anécdota o cómo era tu vida cuando eras chiquito. Todo eso es intencional. Además de que me interesa saberlo, porque me interesa, además de eso tiene una intención, en general. Y todo eso es mi responsabilidad. Pensar cómo pueden ustedes mejorar su español, cómo pueden ganar confianza, cómo
optimizar el tiempo de la clase, todo eso es mi responsabilidad. Pero las clases no son milagrosas y a menos que ustedes tomen clases 3 veces por semana, tienen que estudiar por fuera de las clases. Y ese es su compromiso. No importa de la manera que estudien, tienen que tener un método para estudiar. Obviamente, esto es si quieren progresar en el español, si hay, no sé, una gramática que es especialmente difícil o tienen menos facilidad para memorizar palabras nuevas. Si ustedes realmente quieren progresar, las clases, y especialmente una clase por semana, no es suficiente. Tienen que trabajar por fuera de la clase. Hay cosas que yo no puedo asegurar. O sea, si ustedes quieren aprender vocabulario nuevo, sienten que todo el tiempo les faltan palabras, tenemos 2 opciones. O adentro de la clase estamos la mitad de la clase memorizando palabras, o ustedes estudian por fuera de la clase. Lo mismo con las conjugaciones de los verbos. Nosotros podemos practicar un montón y poner mucho énfasis en los verbos irregulares. Pero si después de 4 o 5 clases sigue habiendo problemas, yo no puedo hacer milagros. Ustedes tienen que estudiar esas conjugaciones. Depende obviamente de si me doy cuenta de si es una cuestión de que ustedes no estudian o de que realmente todavía no lo entienden. Si es el caso, a mí no me importa estudiarlo un año entero. Si ustedes no lo entienden, no lo entienden. Y esa es mi responsabilidad. Ahora, si lo entienden y no lo recuerdan, compromiso suyo. Y esa diferencia es algo que aprendí hace no mucho. Yo diría hace un año más o menos, porque me empecé a sentir muy responsable de cosas que no sabía cómo solucionar y que me di cuenta que no las puedo solucionar. No puedo estudiar por ustedes. Los puedo ayudar, pero no puedo estudiar por ustedes. Y bueno, eso es básicamente cómo funciona un poco de la psicología en las clases, no solo de la suya, sino de la mía, de mi forma de pensar, de mi forma de trabajar. ¿Qué está pasando en mi cabeza cuando estoy dando las clases? Todo lo que les conté. Exactamente eso. Por supuesto que entre las cosas que yo me anoto, obvio me anoto cosas que tenemos que trabajar a nivel español. La mayoría de las cosas que me anoto, chicos, les digo la verdad, son personales de ustedes. Cosas que me interesa preguntarles la próxima clase. ¿Cómo les fue en ese evento? ¿Cómo les fue con la junta de amigos? ¿Cómo les fue en un viaje? Me interesa más allá de si sirve o no para su español y es lo que más me gusta de las clases. Conocer una persona. El español me parece que es una excusa. Es un trabajo que me encanta porque me mantiene entretenida todo el tiempo y además puedo conocer gente interesante de todo el mundo, de todos los países, de todo tipo de personalidades y para mí es un privilegio tener este trabajo. Así que gracias a todos y todas las que confiaron en mí para tener clases. De nuevo, si quieren tomar clases conmigo o Españoles del Sur en general, me pueden contactar a través del formulario que está en el link. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Gracias, como siempre, por llegar hasta el final y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.